la partida, mas no la tragedia, porque para los hijos de Dios la muerte es un descanso. Lo que la gente conoce como muerte aquí en la tierra, para los hijos de Dios es un leve dormir, como dice un canto que entonamos, pero es un eterno despertar. No obstante, les abrazamos con nuestras oraciones, con nuestro cariño, con nuestra solidaridad para cada uno de ustedes. Y hermanos, mantengámonos firmes en la fe, porque nuestras hermanas, nuestros hermanos, lo único que han hecho es dar un paso adelante que nosotros, y ahora nosotros también cada día vamos acercándonos hacia ese momento que Dios ya tiene establecido. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles sirviendo al Señor. Que no caiga la fe, que no decaiga la pasión, el amor por servir a Cristo en nuestras vidas. No, al contrario, amados hermanos, amadas hermanas, mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe, en nuestras convicciones, porque el Señor está a la puerta. Pronto la iglesia de Jesucristo toda será llamada ante la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, debemos de mantenernos fieles, sirviendo con alegría a nuestro gran y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así que, amados hermanos, un abrazo para ustedes. Dios les bendiga. Que la mano del Señor sea siempre su fortaleza, su apoyo, y adelante en el nombre de Jesucristo. Y de eso precisamente quiero hablarles. Yo quiero animarles a través de este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, para que nos fortalezcamos en el Señor, nos fortalezcamos a través de la presencia de su Espíritu Santo. Ahí donde estás, deja que la presencia del Espíritu Santo penetre, invada, llene tu corazón, tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio. Que nada ni nadie te detenga, porque el Señor te ha declarado, el Señor te ha diseñado, dice la palabra de Dios, más que vencedor en Él. Y con esta expresión, más que vencedor, quisiera titularle precisamente así a este mensaje, a esta reflexión, y animarte para que continuemos confiando en la palabra, en las promesas, en el pacto de bendición que Dios ha hecho, ha declarado sobre nuestras vidas. Y para ello quiero invitarte para que leamos la palabra de Dios. Ahí en tu hogar, ahí en tu lugar donde estás, yo te invito para que abras la palabra. Esta palabra que es vida, que es viva, que es eficaz. Yo te invito para que la abras, no solamente la escuches. Si la tienes, creo que siempre debemos de tenerla a la mano, ya sea de manera escrita o electrónica. Pero te invito para que abras la palabra del Señor juntamente conmigo. Que tomemos la escritura y la abramos en la carta que escribe el apóstol San Pablo a nuestros hermanos en Roma, a la iglesia en Roma. Y vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: más que vencedores. Es el encabezado de esta porción bíblica y es el título también de este mensaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, es una palabrita corta, antes, 5 palabritas solamente, 5 letras en esta palabra, 5 letras en esta palabra, antes, y coma, pone ahí el apóstol Pablo. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Oramos que esta palabra bendiga en el nombre de Jesucristo la vida de cada uno de aquellos mujeres y hombres que tenemos la oportunidad, grandes o pequeños, de poder accesar a la palabra de Dios y reflexionar nuevamente en este encabezado, en este título, más que vencedores. Mi amado hermano, yo quiero hablarte de la grandeza del propósito de Dios para nuestras vidas. Es hermoso todo lo que encierra como promesa la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Decíamos, estas 5 letras que conforman esta palabra antes tienen una profundidad grandiosa en Cristo. Que muchas veces leemos la palabra de Dios de manera rápida, de corrido, como decimos, pero no reflexionamos en pequeños detalles que nos dan una gran luz sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y al ignorar muchas de esas cosas que el Señor hace cotidianamente por nosotros, hermanos, perdemos muchas bendiciones porque las ignoramos. Y el Señor dice en su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de revelación. Y yo quiero hablarte de la profundidad de ser más que vencedor en Cristo Jesús. Cómo continuar dando la batalla, cómo no detenernos a medio camino, cómo no detenernos si ya estamos en el umbral para que Cristo venga por su iglesia, para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, el amado, el anhelado de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Yo quiero animarte para que sigamos adelante en esta batalla, confiando en la obra de Cristo en nosotros. No tanto en nuestros méritos, no tanto en nuestras buenas obras, no tanto en nuestra fuerza, porque somos débiles. La Escritura dice que somos polvo, somos barro, somos frágiles. Pero yo te quiero invitar para que más allá de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones naturales a nuestra carne, para que depositemos toda nuestra confianza, nuestra fe en la obra de Cristo en nosotros, para declararnos, para hacernos de manera constante, cotidiana, más que vencedores en Él. Ese es el propósito de Dios, más que vencedores. Pero ¿cómo accesar a esa bendición de ser más que vencedores en Cristo, amadas hermanas y hermanos? Yo quiero decirte que lo más complicado ya lo hizo Cristo. Lo más difícil ya lo hizo el Señor, aleluya. Ahora prácticamente tú y yo lo que tenemos que hacer es abrazarnos, es creer, es aferrarnos a las promesas de Dios. En alguna ocasión, alguna oveja se acercó a un pastor y me gustó mucho esta ilustración. Se acerca a su pastor y le dice: hermano, yo quiero que usted me explique
¿Por qué la Escritura nos define a nosotros, los hijos de Dios, como más que vencedores? ¿Por qué no dice que somos vencedores, sino que somos más que vencedores? ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuál diferencia hay en ese nivel de más que vencedor a un vencedor? Y el pastor, con mucha sabiduría, le da un ejemplo práctico y muy actual. Le dice: mire, hermano, usted conoce y usted sabe de las cualidades que tiene Manny Pacquiao para pelear. Manny Pacquiao es un excelente boxeador. Usted sabe que tiene un puño, que es privilegiado, que pocos hombres a lo largo de la historia han tenido esa capacidad para boxear, para pelear. Bueno, dice, con esas características, cualidades que Manny Pacquiao tiene para pelear, él es un vencedor. Pero sabe que en su hogar hay alguien que es más que vencedor. ¿Y quién es más que vencedor en su hogar? Es su esposa, son sus hijos. Porque su esposa y sus hijos no se suben al ring con él. Ellos no se llevan ni un solo golpe de la pelea, pero ellos disfrutan de la ganancia, de las victorias de Manny Pacquiao. Ellos no se llevan ni un solo rozón, pero sí van al mall, sí van al supermercado y gastan la bendición que Manny Pacquiao conquista en esas peleas. Así somos los hijos de Dios. Quien pelea por nosotros es Cristo Jesús, pero quien disfrutamos las bendiciones de servir, de conocer a Cristo, somos nosotros, sus hijos. Por eso San Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y es lo que San Pablo quiere enfatizar a los creyentes en Roma, que conozcamos lo que aún antes de que nosotros estuviéramos viviendo ciertos procesos en la vida, en la fe, Dios ya hizo por nosotros. Y San Pablo es enfático, así como el antes tiene 5 letras que conforman esa frase, esa expresión antes. San Pablo también dice que Dios hizo por lo menos 5 cosas trascendentales que tú y yo no podíamos hacer, y que conjuntándolas dan como resultado nuestra salvación, pero también nos dan el carácter de más que vencedores en Cristo. Y dice San Pablo que lo primero que hizo, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, nos conoció primeramente, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero luego de que nos predestinó, dice en el versículo 30, a estos también llamó. Y aquí lleva San Pablo ya 3 cosas: nos conoció, nos predestinó, nos llamó, y a estos también, una vez que nos llamó, dice, también nos justificó. 4º elemento. Y a estos también, un 5º elemento, glorificó. Fíjate qué hermosa obra ha hecho Cristo en nosotros, aún antes de que nosotros fuéramos conscientes de esto. Dios nos conoció. ¿Por qué le amamos nosotros? Dice la Escritura: porque Él nos amó primero. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. ¿Cuándo lo hizo? La Escritura dice, lo hizo desde antes. Es decir, cuando tú y yo llegamos al camino de Dios, Dios ya había definido el carácter para nosotros. Dios ya nos había dado esa investidura, ya Dios había preparado para nosotros una túnica de colores. Dios ya nos había escogido. En el llamamiento Dios sabía lo que Él quería hacer de nosotros como el alfarero. Él sabe muy bien la obra que quiere producir con ese barro. Dios lo sabía. Por eso hizo el Señor esas 5 cosas que tú y yo no podemos hacer, y que son 5 cosas fundamentales para la salvación y para un carácter de victoria imparable en Cristo Jesús. Él
nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorifica. Aleluya. Por eso es que antes, quiere decir, hermano, que tú y yo debemos de ser conscientes. Antes de comenzar a pelear, antes de comenzar a correr, hermano, debemos de saber que en nuestro Dios, por determinación de Él, al que cree, dice la Escritura, al que cree, todo le es posible. Al que cree en Él, al que cree en su obra, al que cree en sus propósitos, todo le es posible. ¿Por qué? Porque Él nos conoció, porque Él nos predestinó, porque Él nos llamó, porque Él nos justificó, porque Él nos ha glorificado. Ese ha sido el deseo, esa ha sido la determinación de Dios para con nosotros. Por lo tanto, hermano, aquí se pierde, aquí se detiene el que quiere o el que ignora la obra de Cristo, el poder de Cristo, el propósito de Cristo para su vida. Pero de parte de Dios no se pierde nadie, porque en Él no hay limitantes para sus hijos. Por eso la palabra del Señor dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay una pregunta, hazte esta pregunta que San Pablo creo se lo hace con una profundidad en su corazón y desesperado porque los creyentes en Roma lo entendieran. Dice San Pablo, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero decirte que muchas veces los hijos de Dios llevamos una vida de limitaciones, una vida de complejos como la tenía el hijo mayor, como lo tenía el hermano del hijo pródigo, que aunque estaba en casa, pero el mismo padre le dice, si has vivido limitado es porque tú has querido. Porque aunque estás en la casa del Padre, tienes una mentalidad de esclavo. Tienes una mentalidad de siervo todavía, de limitaciones. Rompe esas cadenas, rompe esas ataduras y comienza a disfrutar de las bendiciones del Padre. Uno las había malgastado, pero el otro no se atrevía a abrir los regalos. No se atrevía a disfrutar las posesiones, las riquezas del Padre. Y a veces seguimos viviendo esos mismos ejemplos en la iglesia. Unos viven derrochando, unos viven no apreciando las riquezas del Padre, malgastándolas. Pero otros no se atreven a abrirlas, otros no se atreven a desempacarlas, otros no se atreven a matar el cabrito, porque tienen todavía una mentalidad de siervos. Y San Pablo está diciendo, si Dios no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y esto es algo que Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que tú y yo entendamos. Que desde antes Dios ya nos había amado. Desde antes Dios ya nos había escogido. Desde antes Dios ya nos había seleccionado y nos había diseñado para una vida abundante, para alcanzar a ver su gloria, lo sobrenatural, de una manera natural en nuestras vidas. Pero tenemos que conquistarlo, tenemos que creerlo, tenemos que hacerlo nuestro a través de la fe. La fe es fundamental, es determinante para vivir en ese carácter de victoria imparable. Otra vez repetimos que nada ni nadie te robe las bendiciones. San Pablo dice, antes en todas estas cosas. ¿En qué cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo el apóstol San Pablo? También las define. Dice tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dios te diseñó desde antes como un cristiano, como un ser victorioso. Por eso tú y yo somos más que vencedores. Él se subió al ring, Él peleó contra el enemigo, contra Satanás, por nuestras almas, por nuestras vidas. Él en la cruz del Calvario derrotó la muerte y sacó, exhibió, dice la Escritura, sacó a luz la vida. Dios lo ha hecho por nosotros, porque Él quiere que nada ni nadie nos detenga. Aleluya. Él lo conquistó en la cruz del Calvario, y esa conquista sobrenatural de Dios es ahora también nuestra victoria. Aleluya. Muchas veces no tenemos más victorias, muchas veces no tenemos más bendiciones, porque decimos, aunque están cerca de nosotros, no nos atrevemos a conquistarlas, como lo hizo el hermano del hijo pródigo, el hijo mayor. No nos atrevemos a abrir esos regalos de bendición. Y Dios quiere ahora que rompamos con esa mentalidad y que vayamos por la visión de Dios, que vayamos por ese sentir, que vayamos a conquistar esas metas, esos sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y para hacerlo, hermano, para conquistar, para caminar en victoria, Dios nos ha dado las herramientas. Ya decíamos, lo difícil, lo complicado lo ha hecho Él. Él hizo esas 5 cosas magistrales del antes. Esas 5 cosas, como las 5 letras de esa expresión antes. Acuérdate, grábatelas. El antes que hizo Dios: nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Todo eso para que no haya nada ni nadie que nos detenga, en el nombre de Jesucristo. Pero sí nos ha dejado el Señor herramientas para conquistar y mantenernos siendo siempre más que vencedores en Él. Y San Pablo también habla, escribiendo a Timoteo, habla diciendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Timoteo estaba viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad en su vida. Su vida y su ministerio estaban en una situación difícil, de opresión, de cierta depresión espiritual. Había confusiones en la vida de Timoteo. Había quien criticaba el ministerio de Timoteo, y no solamente criticaban el ministerio de Timoteo, criticaban también el ministerio de su padre espiritual, de San Pablo. Y esa era una doble crisis en la vida de este joven pastor. Se encontraba atribulado frente a la crítica de aquellos que lo estaban cuestionando en su forma de servir a Dios. Estaba siendo atacado para que él se detuviera en el ejercicio de su ministerio. Y cuando Timoteo estaba en esta lucha, donde su ministerio, sus fuerzas se estaban agotando, su inspiración se estaba acabando, su determinación estaba languideciendo, estaba flaqueando, aparece ese gran hombre de Dios que también escribió esa maravillosa carta a los romanos para decirle: hermano Timoteo, hijo espiritual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Se está apagando, pero todavía estás a tiempo.
Querido hermano, yo quiero animarte para que si tú en este tiempo de pandemia, por la situación que has vivido, quizás en tu propia casa, en tu propia carne, en tu familia, en tu congregación, lo que ves a diario en las noticias, quizás el enemigo lo ha querido utilizar para detenerte, para frenarte en el ejercicio de tu fe. En la práctica de tu fe no te sientes ahora vencedor, victorioso en Él. Hermano, recuerda solamente lo que Dios hizo ya por ti desde antes. Lo que Dios hizo ya por tu matrimonio, por tu familia y por tu congregación, por tu ministerio, por el distrito. Confía, recuerda lo que Dios ha hecho desde antes de que tú y yo siquiera tuviéramos conciencia de para qué nos había llamado el Señor. Recuerda eso, pero además yo quiero animarte para que avives el fuego. Para que avives el fuego. Si te sientes ahora en una encrucijada, si te sientes ahora en una terrible prueba, si te sientes ahora en un tiempo de confusión, de debilidad espiritual o física o familiar, matrimonial, no importa cuál sea la crisis que tú estés viviendo, yo quiero animarte para que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí hay presencia del Espíritu Santo, ahí hay promesa de palabra de Dios. Levántate creyendo en las promesas de Dios. Lo puedes hacer porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, aleluya, levántate, no te avergüences de levantarte en el nombre de Jesucristo, porque es promesa de Dios que si el justo en el peregrinaje cayere, flaqueare, se acabara en sus fuerzas, dice la Escritura que la mano del Señor habrá de levantarlo. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Aleluya. ¿Y cómo lo levanta? Lo levanta a través de las herramientas, de los instrumentos que nos ha dejado. No nos ha dejado espíritu de cobardía. No temas por lo que estás oyendo, no temas por lo que estás viendo, no temas por lo que estás sintiendo, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te diseñó y también diseñó las armas con las cuales habrás de vencer. En primer lugar, Él nos ha dejado el poder. Él sabe que nuestras propias fuerzas, decíamos al principio, somos débiles, somos frágiles. Si Él nos hubiera dejado a expensas de Satanás, que el Señor lo reprenda, esto sería un total fracaso. No tendría caso luchar, no tendría sentido seguir adelante. Pero hermano, podemos levantar nuestras manos en victoria, podemos levantar cantos de alabanza, nuestro corazón y nuestra alma se regocijan porque somos más que vencedores. ¿Y sabe por qué somos más que vencedores? Porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo son esas arras para el día de nuestra redención. Es ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, de que nada ni nadie nos habrá de detener. No porque nosotros seamos suficientes, no porque tengamos la capacidad humanamente hablando, la inteligencia, la fuerza para vencer por nuestros propios méritos. No, todo es por la gracia de Dios, todo es por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que esto no se gana, no es con espada, no es con ejército, pero es en el Espíritu Santo de Dios, en el poder de Dios sobre nuestras vidas, que tenemos victoria en Cristo Jesús y somos más que vencedores. Hay poder en el Espíritu de Dios, pero también dice la Escritura, nos dejó otra herramienta poderosa, el amor. ¿Y sabes por qué es necesario el amor en esto? Porque estamos en una guerra. Literalmente esto es una guerra. Lo estamos viviendo. Cada día somos bombardeados con información que viene a deprimir nuestro corazón. Información que entra por nuestros oídos, la mente la recibe, la analiza,
Pero todo eso que estamos recibiendo diariamente, hermano, eso viene muchas veces a generar depresión, a generar heridas en nuestra vida. Esto es una guerra literal. Literal es una guerra. Y curiosamente ocupamos, además del poder del Espíritu Santo, ocupamos ser soldados llenos del amor de Dios. Si ocupamos llenarnos del Espíritu Santo, ocupamos también llenarnos del amor de Dios. No podemos solamente, para ser más que vencedores, llenarnos solamente del Espíritu y ser guerreros espirituales, pero vacíos de amor. No. En las guerras hay heridas. Y si tú quieres verdaderamente ser un soldado de Cristo, debes de estar dispuesto a ser herido en la batalla. Aquí quien tiene un carácter suavecito, así muy pusilánime, que fácilmente es herido y paz, y no se puede levantar, hermano, va a quedar tirado en el camino. Dios quiere guerreros llenos del Espíritu Santo, pero también quiere guerreros llenos de amor, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor, dice la Escritura, que todo lo puede. Cuando tú te encuentras con una mujer, con un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también lleno del amor de Dios, hermano, esa mujer y ese hombre son imparables. No me vas a dar nada de lo que dijo San Pablo que lo vaya a detener. Nada lo va a detener. Ninguna cosa creada lo va a detener a esa mujer y a ese hombre que se llenan del Espíritu Santo, pero que también se llenan del amor de Dios. Cuando tú te llenas del amor de Dios, alguien te puede herir, alguien te puede dar una bofetada, alguien te puede clavar una daga, un cuchillo, con toda la intención de hacerte daño. Pero, cual Jesús, lleno del amor de Dios, tú podrás decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O aunque lo hicieran sabiendo, con toda la intención, hasta 70 veces 7, como dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro, tú podrás perdonar al que te ofende. Por eso en esta guerra ocupamos llenura del Espíritu, pero ocupamos también estar rebosantes del amor de Dios para perdonar a aquellos que nos ofenden. Y en la iglesia mucha gente se va porque, aunque anhela ser lleno del Espíritu Santo, no quiere vivir la experiencia del amor. De ese amor que es capaz de sufrirlo todo, de experimentarlo todo. Por eso mucha gente se va fracasada. Está a punto de alcanzar bendiciones, de superar e ir a otro nivel espiritual, pero le hace falta amor. Y cuando te hace falta amor, te detiene la crítica. Cuando te hace falta amor para perdonar, te detiene cualquier cosa que no es agradable a tu parecer. Pero hermano, cuando el guerrero está lleno de amor, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No importa lo que digan de él, no importa con qué arma lo quieran herir, él se mantiene firme, se mantiene erguido, porque no le ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Está lleno del Espíritu Santo, pero está rebosante de amor también. Ese no es un cristiano que deja de caminar porque dice: uy, los hermanos no me quieren, el pastor no me atiende como yo quiero, no me dignifica, no me reconoce. No. Hermano, mucha gente te podrá criticar, te podrá aborrecer, te podrá dar la espalda. Tú sigue adelante, porque el Señor te diseñó para ser más que vencedor. El Señor te diseñó para que nada ni nadie te detengan en la batalla. El Señor dejó a su Espíritu Santo como consolador, como fortaleza a tu vida. Aleluya. Pero también tienes acceso al amor de Dios. Llénate del amor de Dios y serás victorioso. Aquellos que te quieren dañar se sorprenderán. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza si eres capaz de amar como Cristo amó a sus semejantes. Pero en un tercer y último lugar, además de que ocupamos llenarnos del Espíritu Santo, ocupamos ser soldados rebosantes del amor de Dios, ocupamos dominio propio. Es un arma poderosa.
Porque mira, y está interconectada. Cuando quieres hacer tu voluntad, el Espíritu Santo te sujeta y no te resistes a Él. Hay muchas cosas que en tu naturaleza querrán revelarse. No fracasemos como Saúl, siendo desobedientes al diseño, al propósito de Dios sobre su vida. Que no pueda más nuestra naturaleza carnal. Dejemos que el Espíritu Santo se apropie, sujete nuestra naturaleza carnal. Dejemos que el amor de Dios nos invada, nos llene. Rebosemos del amor de Dios. Y hermano, dejemos que el Espíritu Santo se complazca, se alegre en nosotros al ver nuestra entrega, nuestra vida rendida, quebrantada a Él con dominio propio. Diciéndole al Señor: Señor, sí, mi carne quiere esto. Hay una ley ahí que yo estoy consciente que ahí está la ley de la carne, que quiere llevarme muchas veces en sentido contrario a lo que el Espíritu Santo demanda, pide de mí. Pero yo ya no vivo para mis deseos, yo ya no vivo para mis anhelos, para mis propios sueños. Crucificado juntamente estoy con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un cristiano, una cristiana más que vencedor en Cristo, sabe llenarse del Espíritu Santo, sabe ser un cristiano rebosante del amor de Dios para perdonar toda herida. No es un cristiano vengativo, no es un cristiano que habla mal, que critica aún a aquellos que no están haciendo lo correcto delante de Dios. No, va y ayuda al cristiano débil. Sí, batallamos. Hay veces que hay hermanos que uno le dice al Señor: Señor, llévatelo, te lo mando. Pero debemos de tener por sobre todo sentimiento amor de Dios para perdonar aquellos que inconscientemente puedan dañar nuestro corazón o deliberadamente lo hagan. Debemos de tener una tan profundidad en nuestra vida espiritual y de amor, capaz de que nada ni nadie nos detenga. Pero además no debemos de ser nosotros quienes con la torpeza de las decisiones tomadas desde nuestra naturaleza detengamos nuestro propio peregrinaje. Hay enemigos externos, pero también tenemos a un enemigo interno, y muchas veces no es la obra que Satanás levantó allá afuera de la iglesia, afuera en el mundo. No, a veces es nuestra propia fe tan rudimentaria, tan débil, tan carnal, la que nos detiene, la que estropea la obra de Cristo, los milagros de Dios en nuestra vida. Que esos ríos de agua viva fluyan en nuestro ser. A veces no son terceras personas, a veces no son casos ajenos a nosotros, somos nosotros mismos. Por eso San Pablo le está diciendo a este joven Timoteo, un ministro promesa, un futuro brillante en el ejercicio de su ministerio pastoral, que no te arredre el enemigo, que no te asuste con el petate del muerto. No, levántate por encima de la crítica, levántate por encima de la debilidad, levántate por encima de cualquier cosa que te quiera detener. Recuerda, Timoteo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Lo puedes y lo vas a lograr, porque debes de renunciar a la cobardía y recordar estas tres cosas que Dios nos ha dejado como herramienta poderosa para conquistar las promesas de Dios en nuestra vida. Nos ha dejado el poder de su Espíritu Santo, nos ha dejado la infalibilidad de su amor. Aleluya, llénate del amor de Dios. Pero en tercer lugar, ten dominio propio. Sujétate, aunque cueste renunciar. Pero esa renuncia te va a llevar a otro nivel. Aunque le duela a tu carne, aunque genere a veces emociones que no nos gustarán, pero si eres capaz de vivir quebrantado, humillado, obedeciendo solamente a la voz de Dios a través de su Espíritu Santo y de su palabra,
ese quebrantamiento, ese dominio propio habrá de llevarte a conquistar nuevas alturas. Experimentarás, conocerás nuevas tierras, nuevas metas, vivirás, alcanzarás, si eres capaz de dominarte en el poder del Espíritu Santo, en el amor de Dios, y rendirle, como dijo San Pablo también a los romanos, rendirte en el altar de Dios, que es nuestro culto racional. Aleluya. Finalmente, hermano, quiero recordarte lo que la palabra de Dios dice. El Señor, hablando a través del profeta Isaías a la nación de Israel, le dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Fíjese la naturaleza de Dios y lo que Él quiere poner a través de su Espíritu Santo en nosotros. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Y quiero puntualizar esto: Él da esfuerzo al cansado. Lo primero que te va a dar es esfuerzo, y el esfuerzo debe nacer de ti. Antes de que venga la otra expresión, dice: y multiplica las fuerzas. El Señor multiplica las fuerzas cuando primero ve el esfuerzo en ti. Es como cuando tú y yo comenzamos a hacer ejercicio. Cómo duelen las piernas cuando caminas y dices tú: ya no quiero más. Pero dices: otro paso. Y parece que en el siguiente paso, a los 5 minutos, ya se te olvidó el cansancio y comienzas a ver que caminas fluidamente. Estás haciendo pesas 1, 2, 3 veces y dices: ya no puedo más. Pero ese día terminas tu rutina, otro día tu cuerpo ya está adaptado. Y es lo que el Señor está diciendo: si yo te veo, si yo veo entrega en ti, si yo veo pasión en ti, no sabes lo que tú y yo vamos a hacer juntos. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: Él da esfuerzo al cansado. Es lo primero que Dios te va a dar, y es lo que Dios quiere ver primero en ti. Levántate, como le dijo el Señor a Josué, y esfuérzate, sé valiente en el nombre de Jesucristo. Y el Señor no lo repite otra vez ahora: hermano, no te detengas, levántate, esfuérzate y sé valiente, porque aquel que se esfuerza, dice la Escritura, entonces multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, porque esto no tiene que ver con la edad. Yo he visto ancianos que viven una vida llena del Espíritu Santo, que no faltan a las celebraciones, que tienen hambre de la palabra de Dios, que oran y no se cansan, renuevan sus fuerzas en el Señor. Yo he conocido ancianos que caminan más derechito, más rápido que jóvenes, y conozco a jóvenes también que son flacos espirituales, que son débiles espirituales, que usted los ve cansados, tienen una edad espiritual de 80, de 90 años, mientras que usted puede ver a hombres y a mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios y entregados al Señor totalmente en dominio propio. Usted los puede ver empoderados, exaltando, brincando, glorificando, sirviendo, testificando, haciendo todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque han encontrado la clave de la bendición para conquistar sus metas, para hacer suyas las bendiciones que Dios diseñó para su vida. ¿Cómo lo han hecho? Siendo mujeres y hombres esforzados, valientes, sin limitaciones. Y una vez que Dios ve ese carácter, una vez que Dios ve esa disposición, entonces el Señor multiplica, dice la Escritura, sus fuerzas en ellos. Dios derrama su naturaleza, multiplica las fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria al Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te detengas, hermano, esfuérzate y sé valiente. Dios desde antes te diseñó para la victoria. Desde antes Dios te conoció. Desde antes Dios te predestinó. Desde antes Dios te llamó. Desde antes Dios te justificó. Desde antes Dios te glorificó. Aleluya. Lo difícil Él lo hizo, pero además nos ha dejado equipados, nos ha dejado instrumentados para que su visión, para que su reino no se detenga aquí en la tierra. Dios nos ha dejado los elementos indispensables para que nuestra carrera, hermano, no se detenga hasta llegar con Él en gloria, en Sión, aleluya. Nos ha dejado todo para que podamos declarar como el apóstol San Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. Aleluya. Yo quiero decirte que esto es una gran verdad. No importa el momento que estés pasando, yo te invito para que levantes tus brazos, recuerdes y declares que eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Declara que no hay nada, no hay nadie que te vaya a detener, porque cualquier enemigo cae rendido ante los pies, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Levántate, esfuérzate, y si el Señor mira ese esfuerzo, entonces, aleluya, Él multiplicará tus fuerzas y terminarás levantando alas como las águilas, corriendo sin cansarte y caminando sin fatigarte. Eso es lo que sucederá en tu vida si tú te atreves a creerle al Señor, aleluya. Él te pondrá en acción, Él te pondrá en el propósito correcto, aleluya. Si le crees a Él, si crees a su palabra, si crees a sus promesas, dice la Escritura, te vas a levantar, vas a correr, vas a caminar. Él te va a activar en sus propósitos, aleluya. El Espíritu Santo, el amor de Dios y el dominio propio son los mejores activadores de la fe y de las fuerzas en el cristiano. Créele al Señor Jesucristo. Él te quiere llevar a otro nivel de bendición. No vivas mendigando las bendiciones de Dios siendo un hijo de Él y estando en su propia casa. No, abre esos paquetes de bendición que Dios quiere darte. Mata el cabrito, aleluya. No te limites. Dios te ha diseñado como alguien más que vencedor en Él. Bendigo tu vida. Me gozo de que podamos caminar en esta generación juntos, en esta pelea, experimentar juntos esta pelea espiritual que la iglesia apostólica, que la iglesia a nivel universal está experimentando. Pero hermano, yo quiero decirte esto, aunque sea dura la batalla, quiero decirte esto: tú y yo tengamos siempre la convicción de victoria en Cristo. Nada ni nadie nos podrá detener. No porque seamos autosuficientes, no, porque nuestra fe está cimentada, nuestra fe está asegurada, aleluya, en ese Dios que ha vencido al mundo. Y esa es nuestra victoria, nuestra fe, esa fe en Dios al cual nada ni nadie lo puede limitar. Ese Dios que ha obrado maravillosamente en nuestras vidas y que aún está por mostrar lo más glorioso en nosotros. No te detengas, levántate, esfuérzate, llénate del Espíritu Santo y comenzarás a experimentar esos nuevos aires que levantan tu vida, que animan tu corazón, que animan tu alma, y esas alas de águila comenzarán nuevamente a revolotear, a volar en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Bendigo tu vida con ello. El Señor tiene propósitos grandes, cosas que ni siquiera te has imaginado. Dios las habrá de presentar y de hacer una realidad en tu vida. Pero créele al Señor Jesucristo, levántate y conquístalo en lo espiritual y en lo material. Eso será una realidad porque es promesa de Dios. Más que vencedor en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y seas prosperado en todo, ahora y siempre. Amén.